La sangre en las manos pequeñas de un niño de 6 años puede cambiar la vida de un hombre para siempre. Esta es una historia sobre cómo el amor verdadero a veces llega cuando menos lo esperas, cuando tu mundo se derrumba y una luz inesperada ilumina la oscuridad. Si alguna vez has sentido que mereces una segunda oportunidad, esta historia es para ti. Si esta historia te toca el corazón, compártela con alguien que necesite creer en los nuevos comienzos. Dale like y sígueme para más historias que celebran el amor verdadero y la resiliencia del espíritu humano. Sebastián Morales nunca imaginó que su regreso anticipado a casa se convertiría en el momento que dividiría su vida en dos, el antes y el después. Había pasado 2 semanas en Dubái cerrando un contrato millonario que expandiría su imperio inmobiliario a Medio Oriente, pero algo en su interior, una inquietud inexplicable que lo mantuvo despierto durante las últimas 3 noches, lo impulsó a tomar el primer vuelo de regreso a Buenos Aires. Mientras el taxi atravesaba las calles familiares de su barrio residencial en San Isidro, observaba por la ventanilla sin realmente ver, con esa sensación persistente de que algo no estaba bien, como una sombra fría que le recorría la espalda. Eran las 3 de la tarde de un jueves ordinario, cuando las ruedas de su maleta rodaron sobre el camino de piedra que conducía a la entrada lateral de su mansión. Sebastián había decidido entrar por el jardín trasero para sorprender a su prometida Victoria y a su hijo Mateo. La anticipación de abrazar a su pequeño después de 2 semanas lo llenaba de una calidez que contrastaba con esa inexplicable ansiedad. Mateo era su mundo entero. El niño de ojos color miel que había heredado la sonrisa de su madre fallecida, María José, quien había muerto en un accidente automovilístico cuando el pequeño apenas tenía 2 años. Durante 4 años, Sebastián había sido padre y madre, hasta que conoció a Victoria en una gala benéfica hace 8 meses. Ella era hermosa, sofisticada, siempre perfecta en público y parecía adorar a Mateo. O eso había creído él. El sonido llegó primero. Un grito agudo, infantil, cargado de terror y dolor que atravesó el aire tibio de la tarde como un cuchillo. Sebastián sintió que su corazón se detenía. Soltó la maleta y corrió hacia el jardín trasero, sus piernas moviéndose por instinto mientras su mente aún procesaba lo que escuchaba. Lo que vio al doblar la esquina de la casa lo congeló en el acto, grabando en su memoria una imagen que lo perseguiría durante mucho tiempo. Mateo estaba en el suelo junto a la piscina, sus rodillas raspadas y sangrando sobre las baldosas de piedra. Su pequeño rostro estaba manchado de lágrimas y tierra, los labios temblando mientras sollozaba con esos quejidos entrecortados que solo un niño herido y aterrorizado puede emitir. Pero lo que hizo que la sangre de Sebastián hirviera fue la figura de Victoria de pie sobre él, su rostro hermoso distorsionado en una máscara de furia que él nunca había visto antes. Su mano estaba levantada, los dedos rígidos apuntando acusadoramente hacia el niño. «Te dije que te quedaras callado». La voz de Victoria era un siseo venenoso. «Tu padre no está aquí para mimarte. Eres un niño malcriado e insoportable». Mateo intentó ponerse de pie, sus piernas delgadas temblando, cuando Victoria dio un paso hacia él. El niño retrocedió instintivamente y tropezó, cayendo nuevamente sobre sus rodillas ya lastimadas. Un grito de dolor escapó de sus labios. «Victoria». La voz de Sebastián salió como un trueno bajo, cargada de una furia contenida que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara. Ella giró bruscamente y por una fracción de segundo, Sebastián vio algo en sus ojos que lo hizo estremecerse. No había sorpresa ni culpa, solo cálculo frío, como si estuviera evaluando rápidamente cómo manejar la situación. «Sebastián, cariño». Su voz cambió instantáneamente, suavizándose, mientras una sonrisa forzada aparecía en sus labios pintados de rojo. «No te esperaba hasta mañana. Mateo ha estado muy difícil hoy, yo solo. Aléjate de mi hijo». Sebastián caminó hacia Mateo cada paso medido y deliberado. Su mirada nunca dejó a Victoria, y había algo en sus ojos grises, generalmente cálidos y amables, que ahora ardía con una intensidad que ella claramente no esperaba. Ahora, se arrodilló junto a Mateo, y su corazón se partió al ver el rostro de su pequeño. Los ojos del niño estaban hinchados de tanto llorar, su labio inferior temblaba incontrolablemente, y cuando Sebastián extendió sus brazos, Mateo se lanzó hacia él con un sollozo desgarrador que resonó en el pecho de su padre como un eco de dolor puro. «Papi», gimió el niño contra su hombro, sus pequeños dedos aferrándose a la camisa de Sebastián como si temiera que su padre desapareciera si lo soltaba. «Me duele, papi, me duele mucho». Sebastián lo sostuvo con cuidado, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Respiró profundamente, intentando controlar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse.
Necesitaba mantener la calma por Mateo. Revisó suavemente las rodillas del niño y sintió que la furia volvía a invadirlo al ver las heridas abiertas, la piel raspada y sangrante, piedrecitas incrustadas en la carne viva. Había sangre seca en sus piernas, lo que significaba que esto no había sucedido hacía solo unos minutos. ¿Cuánto tiempo has estado aquí afuera herido?, preguntó Sebastián con voz temblorosa, acariciando el cabello oscuro de Mateo. No sé, papi, sollozó el niño. Ella me empujó cuando pedí agua. Tenía mucha sed, pero ella dijo que estaba ocupada con su teléfono y que dejara de molestarla. Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras pesadas. Miró a Victoria, quien ahora había compuesto su expresión en una de indignación ofendida. Él está exagerando, Sebastián. Los niños siempre dramatizan todo. Se cayó jugando, eso es todo. Yo iba a limpiarlo en un momento. Mientes. La voz de Sebastián era peligrosamente tranquila. Se puso de pie con Mateo en brazos, el niño escondiendo su rostro en el cuello de su padre. Lo oí gritar. Te vi de pie sobre él, y veo que estas heridas llevan tiempo sin atender. Sebastián, por favor, estás siendo irracional. ¿Irracional? Sebastián soltó una risa amarga que no tenía nada de humor. Veo a mi hijo sangrando, aterrorizado, y tú pretendes que no pasó nada. ¿Cuántas veces, Victoria? ¿Cuántas veces has hecho esto cuando yo no estaba? El silencio que siguió fue revelador. Victoria apartó la mirada y en ese momento Sebastián supo la verdad. Los pequeños comentarios de Mateo durante las últimas semanas, que él había descartado como ajustes normales a la nueva dinámica familiar, ahora cobraban un significado completamente diferente. Victoria no me deja ver mis dibujos animados. Ella dice que como mucho ruido. Papi, ¿tienes que ir a trabajar? ¿Puedo ir contigo? Cada recuerdo era como una puñalada. Quiero que saques tus cosas de mi casa, dijo Sebastián, su voz firme y final. Ahora mismo. ¿Qué? La máscara de Victoria finalmente cayó, revelando genuina sorpresa. No puedes estar hablando en serio. Por un malentendido con el niño. ¿Vas a tirar por la borda nuestra relación? ¿Nuestros planes de boda? No fue un malentendido. Y no es solo un niño. Es mi hijo, mi prioridad, mi familia. Y debería haberlo sido siempre. Sebastián sintió a Mateo apretar su agarre y suavizó su tono al continuar hablando, aunque sus palabras seguían siendo firmes como el acero. Lo que sea que hubo entre nosotros terminó en el momento en que pusiste tus manos sobre él. Tienes una hora para irte. Victoria intentó acercarse, sus ojos brillando con lágrimas que a Sebastián le parecieron completamente falsas. Sebastián, te amo. Podemos solucionar esto. Yo solo. He estado estresada con los preparativos de la boda y... No. Sebastián retrocedió protegiendo a Mateo de ella. No hay nada que solucionar. Márchate, Victoria, y agradece que no llame a la policía. La observó irse hacia la casa, sus tacones repiqueteando furiosamente sobre las baldosas, y esperó hasta escuchar la puerta cerrarse con fuerza antes de permitirse exhalar. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba su agarre en Mateo, quien ahora lloraba más suavemente. Hipos ocasionales sacudiendo su pequeño cuerpo. Papi está aquí ahora, murmuró Sebastián besando la coronilla de su hijo. Nadie va a lastimarte nunca más. Te lo prometo. Llevó a Mateo al interior y lo sentó con cuidado en el sofá de la sala. Con manos temblorosas, limpió suavemente las heridas con agua tibia y un paño suave, cada pequeño gemido de dolor de Mateo atravesándolo como cristales rotos. Las rodillas estaban peor de lo que pensaba inicialmente, las abrasiones profundas, hinchadas y necesitaban atención médica profesional. Tenía que llevarlo al hospital. Vamos a ver a un doctor, campeón, dijo Sebastián tratando de mantener un tono alegre a pesar del nudo en su garganta. Van a curarte y ponerte bien, ¿te parece? Mateo asintió con los ojos muy abiertos, todavía asustado pero confiando en su padre. Mientras Sebastián lo llevaba al auto, escuchó movimientos en el piso superior. Victoria estaba empacando. Bien. Quería que se fuera antes de que regresaran. No quería que Mateo tuviera que verla nunca más. El trayecto al hospital fue silencioso excepto por la respiración todavía irregular de Mateo en el asiento trasero. Sebastián lo miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, su corazón apretándose cada vez que veía las lágrimas secas en las mejillas de su hijo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? La culpa lo consumía, pesada y asfixiante en su pecho. Llegaron a la clínica privada donde Sebastián había llevado a Mateo desde que era bebé. Era un lugar acogedor,
con paredes pintadas de colores alegres y murales de personajes de dibujos animados que generalmente hacían sonreír a los niños. Pero hoy, Mateo se aferraba a la mano de su padre con fuerza, sus ojos mirando nerviosamente alrededor de la sala de espera. «Familia Morales», llamó una enfermera desde la puerta que conducía a los consultorios. Sebastián levantó la vista y sintió como si el mundo se ralentizara por un momento. La mujer que había hablado era diferente a las enfermeras que usualmente atendían en la clínica. Era joven, quizás de su edad, con cabello castaño claro recogido en una cola de caballo desprolija que dejaba escapar algunos mechones rebeldes alrededor de su rostro. No llevaba maquillaje, o al menos no uno evidente, y había algo genuinamente cálido en sus ojos color avellana que miraban con preocupación evidente a Mateo. Vestía el uniforme azul claro estándar, pero de alguna manera en ella se veía diferente, más humano, más real. «Hola», dijo ella, arrodillándose inmediatamente al nivel de Mateo cuando se acercaron. «Me llamo Elena. ¿Y tú cómo te llamas, campeón?» Mateo miró a su padre buscando aprobación antes de responder en voz baja. «Mateo». «Es un nombre muy bonito, Mateo». Elena sonrió, y Sebastián notó cómo la tensión en los hombros de su hijo disminuyó ligeramente. «Veo que te lastimaste las rodillas. Eso debe doler bastante, ¿verdad?» El niño asintió, sus ojos llenándose de lágrimas nuevamente. Elena extendió su mano suavemente. «¿Sabes qué? Soy muy buena curando rodillas lastimadas. Es como mi superpoder. ¿Me dejas ayudarte?» Por primera vez desde que Sebastián había llegado a casa, vio un atisbo de algo parecido a la esperanza en el rostro de Mateo. El niño tomó la mano de Elena y ella lo guió con cuidado hacia la sala de tratamiento, haciendo comentarios alegres sobre los murales en las paredes. Sebastián los siguió, observando fascinado cómo esta mujer, una completa extraña, lograba que su hijo traumatizado se relajara con solo su presencia genuina y amable. La sala de tratamiento era pequeña pero acogedora. Elena ayudó a Mateo a subir a la camilla acolchada, colocando una almohada bajo sus piernas con movimientos suaves y practicados. Sebastián se quedó de pie junto a su hijo, sosteniendo su mano. «Muy bien, Mateo», dijo Elena mientras preparaba el equipo necesario para limpiar las heridas. «Esto va a picar un poquito, pero te prometo que voy a ser muy rápida y cuidadosa. ¿Trato?» «Trato», murmuró Mateo, aunque su mano apretó la de Sebastián con más fuerza. Mientras Elena comenzaba a trabajar, Sebastián la observaba con una mezcla de gratitud y algo más que no podía identificar. Había algo en la forma en que se movía, en cómo hablaba con Mateo como si fuera una persona real y no solo un niño, en la gentileza genuina de cada gesto. No era la amabilidad profesional y distante que había experimentado con otros médicos y enfermeras. Esto era diferente, era real. «Eres muy valiente», le dijo Elena a Mateo mientras limpiaba suavemente la primera rodilla. El niño hizo una mueca de dolor pero no lloró. «He visto adultos grandes y fuertes llorar por menos que esto. Pero tú eres todo un guerrero». «Mi mami era valiente», dijo Mateo de repente, su voz pequeña pero clara. «Papi dice que ella nunca tenía miedo de nada». Sebastián sintió un nudo en la garganta. Miró a Elena y vio que ella había levantado la vista, sus ojos encontrándose con los de él por un breve momento. Había algo en su mirada, una comprensión profunda que no requería palabras. «Entonces tienes los genes de la valentía», respondió Elena suavemente, volviendo su atención a la herida. «Y apuesto a que ella estaría muy orgullosa de ti ahora mismo». Trabajó en silencio durante unos minutos, su concentración absoluta mientras limpiaba cada piedrecita incrustada, aplicaba antiséptico y evaluaba el daño. Sebastián notó el pequeño ceño fruncido en su frente, la forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando se concentraba en una tarea particularmente delicada. «Señor Morales», dijo Elena finalmente sin dejar de trabajar, «¿le importaría contarme cómo sucedió esto?» La pregunta era casual, pero Sebastián notó un tono subyacente en su voz. Miró a Mateo, que se había quedado muy quieto, sus ojos fijos en el techo. «Hubo un accidente en casa», respondió Sebastián con cuidado, sin querer asustar más a Mateo. «Pero ya está todo solucionado». Elena levantó la vista entonces y sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Había algo en su mirada que sugería que sabía que había más en la historia, pero no presionó. Simplemente asintió y continuó trabajando. «Mateo», dijo ella después de un momento, «¿te gustan los superhéroes?» El rostro del niño se iluminó ligeramente. «Sí, mi favorito es Spider-Man. Spider-Man es genial». Elena sonrió ampliamente. «¿Sabías que Spider-Man se lastimó muchas veces salvando gente? Pero cada vez que se lastimaba se curaba y volvía más fuerte». «¿En serio?», preguntó Mateo, su interés genuino ahora.
totalmente en serio. Y te voy a decir un secreto. Elena se inclinó como si estuviera compartiendo información clasificada. Estas rodillas van a curarse y cuando lo hagan, vas a tener unas cicatrices muy geniales, como cicatrices de batalla. Spider-Man estaría celoso. Por primera vez en horas, Mateo sonrió. Era pequeña, tímida, pero era una sonrisa real. Sebastián sintió que algo en su pecho se aflojaba ligeramente al ver esa expresión en el rostro de su hijo. Elena continuó hablando con Mateo sobre superhéroes mientras vendaba sus rodillas con cuidado experto, aplicando pomada antibiótica y envolviendo cada una con gasa limpia y suave. Sus manos eran increíblemente gentiles, cada movimiento deliberado para causar el menor dolor posible. Sebastián se encontró observando esas manos, las uñas cortas y sin pintar, sin anillos, solo manos honestas que claramente sabían cómo cuidar. «Listo», anunció Elena finalmente, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Quedaron perfectas. «Ahora, doctor Mateo, te voy a dar instrucciones muy importantes». Adoptó un tono serio que hizo sonreír al niño. «Tienes que mantener estas vendas limpias y secas. Nada de saltar en charcos por unos días. Y tu papi tiene que cambiar las vendas mañana. ¿Puedes asegurarte de que lo haga?» Mateo asintió solemnemente. «Sí, me voy a asegurar». «Perfecto. Eres el mejor paciente que he tenido hoy». Elena le dio un suave golpecito en el hombro antes de volverse hacia Sebastián. «¿Podría hablar con usted afuera un momento, señor Morales?» Sebastián sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que venía. «Mateo, espérame aquí un segundo, ¿sí? No te muevas de la camilla». Siguió a Elena al pasillo, donde ella cerró parcialmente la puerta para que Mateo no pudiera escuchar, pero aún pudiera verlos. Elena se cruzó de brazos, su expresión ahora seria y profesional. «Señor Morales, he estado trabajando con niños durante 5 años», comenzó con voz tranquila pero firme. «Y he visto suficientes casos de abuso infantil para reconocer las señales». Sebastián sintió que se le helaba la sangre. «Yo nunca». «Lo sé». Elena levantó una mano para detenerlo. «No lo estoy acusando a usted, pero estas heridas, la forma en que su hijo reaccionó cuando llegaron, la forma en que evitó mi mirada al principio, su miedo evidente. Esto no fue solo un niño que tropezó jugando. Y necesito saberlo por el bien de Mateo. ¿Está él seguro en casa?» Sebastián cerró los ojos por un momento, la vergüenza y la culpa lavándolo nuevamente como una ola. Cuando los abrió, vio que Elena lo observaba no con juicio, sino con genuina preocupación. «Mi prometida», dijo, su voz ronca. «Exprometida ahora. Llegué a casa hoy inesperadamente y la encontré. La encontré de pie sobre él después de haberlo empujado. Las heridas ya tenían tiempo. Ella lo había dejado ahí, sangrando, sin atenderlo». Las palabras salieron en un torrente, como si al decirlas en voz alta finalmente las hiciera reales. «Terminé la relación en el momento. Le pedí que se fuera. Pero sigo preguntándome cuánto tiempo, cuántas veces». Elena puso suavemente una mano en su brazo. Un gesto simple que de alguna manera lo ancló al momento presente. «Señor Morales, escúcheme. Lo que importa es que usted actuó. Protegió a su hijo. Muchos padres en esa situación eligen mirar hacia otro lado, hacer excusas. Usted no lo hizo. Eso dice mucho sobre quién es usted». Sebastián sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas y parpadeó furiosamente para contenerlas. No podía llorar. No ahora. Mateo lo necesitaba fuerte. «¿Cómo no me di cuenta antes?», susurró. «Soy su padre. Se supone que debo protegerlo». «Los abusadores son expertos en ocultar su verdadera naturaleza», respondió Elena con suavidad. «No es su culpa. Pero desde ahora en adelante Mateo va a necesitar apoyo adicional. Probablemente debería considerar terapia para él, alguien especializado en trauma infantil. Y usted también debería hablar con alguien. Esto no es fácil de procesar». Sebastián asintió, limpiándose discretamente los ojos. «Haré lo que sea necesario. Lo que sea». «Lo sé». Elena le ofreció una pequeña sonrisa. Lo vi en la forma en que sostiene su mano, en cómo lo mira. Ese niño tiene suerte de tenerlo. Algo en las palabras de Elena, en la sinceridad absoluta con la que las dijo, tocó algo profundo en Sebastián. Había pasado meses con Victoria y nunca había sentido esta conexión, esta sensación de ser verdaderamente visto y comprendido. Y aquí estaba esta mujer, una extraña que acababa de conocer, que parecía ver directo a través de todas sus defensas y máscaras sociales hasta el padre asustado y culpable que era en ese momento.
Gracias, dijo simplemente porque no sabía qué más decir. Por cuidar también de él. Por preocuparse. Elena bajó la mirada por un momento y Sebastián pensó que detectó un leve rubor en sus mejillas. Es mi trabajo, dijo, pero su voz era suave, casi tímida. Pero también, me importa de verdad. Los niños merecen sentirse seguros y amados, siempre. Regresaron a la sala donde Mateo los esperaba, balanceando sus piernas, con cuidado de no golpear sus rodillas vendadas y mirando un póster de dinosaurios en la pared. Muy bien, señor Valiente, dijo Elena, recuperando su tono alegre. Ya estás listo para irte a casa. Recuerda, vendas limpias y secas. Y si te empiezan a doler mucho o ves algo raro, tu papi te trae de vuelta, ¿ok? Ok, respondió Mateo, permitiendo que Sebastián lo levantara de la camilla. Espera, dijo Elena de repente. Abrió un cajón y sacó una pequeña pegatina brillante de Spider-Man. Para el guerrero más valiente que he conocido hoy. Los ojos de Mateo se iluminaron cuando ella presionó la pegatina en su camisa. Gracias. De nada, campeón. Elena le sonrió a ambos. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Sebastián, él vio algo más allá de la amabilidad profesional. Había una calidez allí, una conexión que hizo que su corazón latiera un poco más rápido. Sebastián llevó a Mateo de regreso al área de recepción para pagar y programar una cita de seguimiento. Mientras esperaba, se encontró mirando hacia atrás, hacia el pasillo por donde Elena había desaparecido. Era ridículo. Acababa de terminar una relación desastrosa. Lo último que necesitaba era pensar en otra mujer, y sin embargo, no podía sacar su imagen de su mente. Esa sonrisa genuina, esos ojos comprensivos, la forma en que había hecho sentir seguro a su hijo cuando él más lo necesitaba. ¿Papi? La voz de Mateo interrumpió sus pensamientos. Sí, campeón. Ella es Linda, la enfermera Elena. Mateo lo miró con esos ojos perspicaces que a veces hacían que Sebastián se preguntara quién era realmente el adulto aquí. Y es amable. No como. Lo sé. Sebastián apretó suavemente el hombro de su hijo. Es muy amable. Salieron de la clínica cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Sebastián instaló a Mateo en su asiento del auto con cuidado extra, asegurándose de que sus piernas estuvieran cómodas. ¿Tenemos que volver a casa?, preguntó Mateo con voz pequeña, y Sebastián sintió que su corazón se rompía un poco más. Sí, pero ella ya no está ahí, le aseguró. Victoria se fue. Es solo tú y yo ahora, como siempre debió ser. Mateo asintió visiblemente aliviado, y Sebastián sintió una nueva ola de culpa. ¿Cuánto había sufrido su hijo en silencio, teniendo miedo en su propia casa? El camino de regreso fue más tranquilo. Mateo incluso tarareó una canción de una de sus películas favoritas, un sonido que Sebastián no se había dado cuenta de cuánto había extrañado en las últimas semanas. Cuando llegaron a casa, la tensión en el estómago de Sebastián se aflojó al ver que el auto de Victoria ya no estaba en el camino de entrada. Adentro, la casa se sentía diferente, más ligera de alguna manera, como si una presencia oscura hubiera sido expulsada. Sebastián notó que Victoria había llevado sus cosas del dormitorio principal, pero había dejado algunas pertenencias dispersas por la casa. Una revista en la mesa de café, un par de zapatos junto a la puerta. Tendría que deshacerse de todo eso. Esa noche, después de preparar la cena favorita de Mateo, pasta con salsa de tomate casera, simple pero efectiva, después de ayudarlo a bañarse con cuidado de no mojar las vendas, después de leer 3 historias para dormir en lugar de la habitual una, Sebastián se sentó en la sala a oscuras, una copa de whisky sin tocar en su mano. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Victoria. Necesitamos hablar. Esto fue un malentendido. Te amo. Por favor, reconsidéralo. Sebastián bloqueó su número sin responder. No había nada que reconsiderar. Algunas líneas, una vez cruzadas, no podían deshacerse. En cambio, se encontró pensando en Elena, en la forma en que había mirado a Mateo no con lástima, sino con respeto genuino, en cómo había validado sus miedos como padre sin juzgarlo, en esa pequeña sonrisa tímida cuando sus ojos se encontraron. Era pronto, demasiado pronto para pensar en términos románticos, pero había algo allí, una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo real. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Sebastián canceló todas sus reuniones de negocios, delegando responsabilidades a sus socios de confianza. Mateo era su prioridad ahora, y nada más importaba. Pasaban las mañanas en casa, jugando juegos de mesa y viendo películas. Sebastián notaba cómo su hijo gradualmente se relajaba,
cómo la tensión constante en sus pequeños hombros lentamente desaparecía. Pero también notaba otras cosas. Mateo se sobresaltaba con ruidos fuertes. Evitaba el jardín trasero por completo. Y a veces, cuando pensaba que su padre no estaba mirando, su expresión se volvía triste y perdida de una manera que ningún niño de 6 años debería conocer. Sebastián investigó terapeutas especializados en trauma infantil y programó una cita para la próxima semana. También llamó a su abogado para discutir una orden de restricción contra Victoria, por si acaso. No creía que ella volviera, pero no iba a arriesgarse. El jueves, una semana después del incidente, llegó el momento de cambiar las vendas de Mateo y revisar cómo sanaban las heridas. Sebastián consideró ir a su médico de cabecera, pero Mateo preguntó: ¿podemos ver a la enfermera Elena otra vez? Sebastián sintió un revoloteo extraño en su estómago ante la sugerencia. ¿Te gustaría eso? Sí, ella es linda, y prometió que me iba a salir una cicatriz genial como Spider-Man. Así que Sebastián llamó a la clínica y programó una cita. Cuando la recepcionista mencionó que Elena estaría de turno ese día, sintió una anticipación inexplicable que intentó ignorar sin éxito. Llegaron a la clínica en la tarde. Esta vez Mateo entró con mucha más confianza, incluso saltando ligeramente sobre su pierna buena. Las heridas claramente estaban mejorando. Cuando Elena apareció para llamarlos, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. «Mateo, mira quién está de vuelta». Se arrodilló para estar a su altura. «¿Cómo está mi guerrero favorito?» «Bien», respondió Mateo con timidez, pero Sebastián notó el pequeño brillo en sus ojos que no había visto en semanas. «Vine a mostrarte mis cicatrices. No puedo esperar a verlas. Apuesto a que están increíbles». Elena se enderezó y sus ojos se encontraron brevemente con los de Sebastián. «Señor Morales». «Sebastián», dijo él, y no estaba seguro de por qué sintió que era importante corregirla. «Por favor, llámame Sebastián». Un ligero rubor apareció en las mejillas de Elena. «Sebastián», repitió con suavidad. «Pasen, por favor». Esta vez, cuando entraron a la sala de tratamiento, Mateo se subió a la camilla sin ayuda, orgulloso de mostrarle su independencia. Elena comenzó a desenvolver las vendas con el mismo cuidado gentil que Sebastián recordaba de la semana anterior. «Perfecto», murmuró mientras examinaba las rodillas. «Están sanando maravillosamente. Definitivamente vas a tener esas cicatrices geniales que te prometí». «¿En serio?» Los ojos de Mateo brillaron. «Absolutamente, mira, aquí». Elena trazó suavemente el contorno de una de las cicatrices en formación. Esta va a quedar como un rayo. Muy superheroico. Mientras ella continuaba examinando y limpiando las heridas, habló casualmente con Mateo sobre su semana. ¿Qué había estado haciendo? ¿Había visto alguna película buena? ¿Cuál era su comida favorita? Y Mateo, que había estado tan callado y retraído, respondía con entusiasmo creciente, sus palabras fluyendo más libremente con cada pregunta. Sebastián observaba este intercambio con algo que solo podía describir como asombro. Elena tenía un don, una capacidad natural de conectar con su hijo de una manera que iba más allá del profesionalismo. Se preocupaba genuinamente, eso era evidente en cada gesto, cada palabra, cada sonrisa. «Ya está», anunció Elena después de aplicar vendas nuevas y más pequeñas. «Estas solo son para protegerlas un poco más. En una semana más probablemente ni siquiera vas a necesitarlas». «¿Significa que puedo volver a jugar fútbol?», preguntó Mateo esperanzado. «Dale unos días más para estar completamente seguro, pero sí, muy pronto estarás corriendo y pateando pelotas como antes». Elena le revolvió el cabello con cariño. «Eres un sanador excelente, ¿sabías? Mejor que muchos adultos que he tratado. Papi dice que es porque como todas mis verduras. Tu papi tiene mucha razón». Elena miró a Sebastián y le guiñó un ojo. Un gesto juguetón que lo tomó por sorpresa y le causó una sensación cálida en el pecho. Claramente sabe lo que hace. Después de que Mateo saltó de la camilla y fue al baño del pasillo, Elena se volvió hacia Sebastián con una expresión más seria. «Se ve mucho mejor», dijo en voz baja. «No solo físicamente, hay una diferencia en él. Está más relajado, más como debería ser un niño de su edad». «Ha sido una semana difícil», admitió Sebastián. «Pero buena también. Estamos reconectando y programé una cita con un terapeuta infantil para la próxima semana». «Eso es excelente». Elena sonrió y había algo de orgullo en su expresión que hizo que Sebastián sintiera calidez. «Está haciendo todo bien. Muchos padres no tomarían estos pasos. Tuve una buena guía», dijo él sosteniéndole la mirada.
Tus palabras la semana pasada me ayudaron más de lo que probablemente te das cuenta. Elena desvió la mirada, ese rubor volviendo a sus mejillas. Solo estaba haciendo mi trabajo. No, dijo Sebastián con suavidad. Era más que eso. Y lo sabes. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de algo no dicho. Elena abrió la boca como si fuera a responder, pero en ese momento Mateo regresó, rompiendo el momento. ¿Ya nos podemos ir?, preguntó. Papi prometió que íbamos a comprar helado. ¿Helado? Elena se arrodilló nuevamente a su altura. Eso suena delicioso. ¿Qué sabor vas a pedir? Chocolate, siempre chocolate. Mateo dijo esto como si fuera la respuesta más obvia del mundo. El chocolate es una elección clásica y respetable. Elena asintió solemnemente. Apruebo completamente. Cuando se dirigían hacia la recepción, Sebastián se encontró caminando más lentamente de lo necesario, deseando prolongar estos momentos. En el mostrador, mientras pagaba y programaba una cita final de seguimiento para dentro de una semana, sintió a Elena parada cerca, revisando algunos papeles, pero no exactamente trabajando. «Sebastián», dijo ella de repente, su voz baja para que Mateo, que estaba mirando el acuario en la esquina, no pudiera escuchar. Él se volvió hacia ella y vio que ella estaba nerviosa, mordiéndose el labio de esa manera que él ya estaba empezando a reconocer. «Esto es probablemente muy poco profesional de mi parte, y si te hace sentir incómodo, por favor solo olvida que lo mencioné». Pero se detuvo, respiró profundo y continuó en un susurro apresurado. «Hay una feria este fin de semana en el Parque 3 de febrero. Tienen juegos, comida, una zona especial para niños. Pensé que tal vez a Mateo le gustaría, como algo divertido después de una semana difícil. Y tú también, por supuesto. Quiero decir, ambos, si quieren, sin presión». Sebastián la miró, sorprendido y complacido a partes iguales. Elena evitaba su mirada, su rostro ahora completamente colorado, claramente arrepintiéndose de su espontaneidad. «Me encantarías», dijo Sebastián, y la sonrisa que se extendió por el rostro de Elena fue como el sol atravesando nubes. «A nosotros nos encantaría, a Mateo y a mí». «¿En serio?». Elena finalmente lo miró, esperanza mezclada con incredulidad en sus ojos. «En serio. ¿El sábado por la tarde?». «Perfecto, puedo. Podemos encontrarnos en la entrada principal. ¿A las 3? «A las 3. Sebastián se descubrió sonriendo de una manera que no había sonreído en meses, tal vez años. «Allí estaremos». El sábado amaneció brillante y soleado, el tipo de día perfecto de primavera que parecía prometedor. Sebastián se despertó con mariposas en el estómago, un sentimiento que no había experimentado desde su adolescencia. Era ridículo. Era solo una salida casual con Mateo y una nueva amiga. Excepto que no se sentía casual en absoluto. Mateo estaba emocionado cuando Sebastián le contó sobre los planes. «¿La enfermera Elena va a estar allí? Genial. Ella es la mejor». «La mejor, ¿eh?». Sebastián sonrió mientras ayudaba a su hijo a vestirse. «Sí, es amable y divertida y... no sé, papi, me hace sentir feliz». Mateo lo miró con esos ojos sabios. «Tú también te ves feliz cuando hablas con ella». Sebastián no supo qué responder a eso, así que simplemente revolvió el cabello de su hijo y cambió de tema. Llegaron al parque 15 minutos antes, y Sebastián se rió de sí mismo por su ansiedad adolescente, pero luego vio a Elena esperando cerca de la entrada, vestida con jeans y una blusa color lavanda, su cabello suelto por primera vez cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía diferente fuera del uniforme de trabajo, más joven, más hermosa, si era honesto consigo mismo. Sus ojos se encontraron a través de la multitud y ella sonrió, una sonrisa tímida pero genuina que hizo que el estómago de Sebastián diera un vuelco. Mateo, aparentemente ajeno a la tensión nerviosa de su padre, corrió hacia ella gritando su nombre. «Elena, Elena, ¿viniste?». «Por supuesto que vine», dijo ella agachándose para abrazarlo. «No me perdería esto por nada del mundo. ¿Listo para divertirte?». El día que siguió fue, en una palabra, mágico. Caminaron por la feria, Mateo saltando entre ellos, su mano alternando entre la de su padre y la de Elena, con una naturalidad que hizo que el corazón de Sebastián se llenara de algo cálido y esperanzador. Probaron algodón de azúcar que dejó a Mateo con una mancha rosa en la nariz, que Elena limpió suavemente con una servilleta riéndose. Jugaron juegos de lanzamiento de aros, donde Sebastián ganó un oso de peluche gigante que Mateo inmediatamente decidió que se llamaría Spider Bear. «Spider Bear», repitió Elena tratando de no reírse.
Es un nombre muy original. Es mitad oso, mitad araña, explicó Mateo con total seriedad. Por eso es especial. Ah, por supuesto. ¿Cómo no lo vi antes? Elena intercambió una mirada divertida con Sebastián y en ese momento algo pasó entre ellos. Una comprensión, una conexión que iba más allá de las palabras. Almorzaron empanadas en uno de los puestos de comida, sentados en una mesa de picnic bajo un árbol grande. Mateo charlaba sin parar sobre todo lo que quería hacer a continuación y Elena escuchaba con interés genuino, haciendo preguntas, riéndose en los momentos apropiados. Sebastián los observaba a ambos y se dio cuenta de algo que lo golpeó como un rayo. Esto se sentía como familia, como algo que había estado faltando sin que él se diera cuenta. ¿En qué piensas?, preguntó Elena suavemente, notando su expresión pensativa. Sebastián dudó, luego decidió ser honesto. En que hace mucho tiempo que no me siento así de completo. Elena sostuvo su mirada, sus ojos avellana brillantes bajo la luz del sol. Yo también, admitió en un susurro. Hace mucho tiempo. Mateo los interrumpió pidiendo ir a los columpios y el momento pasó, pero su eco permaneció cálido y prometedor entre ellos. Más tarde, mientras Mateo jugaba en el área infantil bajo su vigilancia, Elena y Sebastián se sentaron juntos en un banco, sus hombros casi tocándose. Tengo que confesar algo, dijo Elena después de un momento de silencio cómodo. ¿Qué cosa? Cuando supe que vendrías hoy, pasé más tiempo del que debería eligiendo qué ponerme. Se rió nerviosamente, como un adolescente preparándose para su primera cita. El corazón de Sebastián se aceleró ante la palabra cita. ¿Es eso lo que es esto? ¿Una cita? Elena lo miró, vulnerable pero valiente. No lo sé. ¿Quieres que lo sea? Sebastián pensó en Victoria, en cómo había elegido lo que parecía correcto en papel en lugar de lo que se sentía correcto en su corazón. Pensó en todos los meses que había desperdiciado intentando hacer funcionar algo que nunca fue real. Y luego miró a Elena, a esta mujer que había aparecido en su vida en el peor momento posible y de alguna manera había traído luz a su oscuridad. Sí, dijo simplemente. Sí, quiero que lo sea. La sonrisa que Elena le dio fue radiante, y Sebastián sintió como si pudiera respirar completamente por primera vez en mucho tiempo. «Papi», Mateo había corrido de regreso hacia ellos, sus mejillas rosadas por el juego. «¿Elena se va a quedar con nosotros? ¿Como parte de nuestra familia?» Sebastián sintió pánico momentáneo. Era demasiado pronto para esa conversación. Pero Elena, bendita sea, manejó el momento con gracia. «Bueno», dijo, arrodillándose ante Mateo. «Me encantaría pasar más tiempo con ustedes, si tu papi quiere y tú quieres. Pero estas cosas toman tiempo, ¿sabes? Como cuando una planta crece. Necesita tiempo y cuidado para hacerse fuerte». «¿Tiene sentido?», Mateo asintió pensativamente. «Entonces, ¿cómo? ¿Amigos que tal vez pueden ser familia algún día?» «Exactamente». Elena le sonrió, y cuando se puso de pie, sus ojos estaban brillantes con lágrimas contenidas. «Eres un niño muy sabio, Mateo». El sol estaba comenzando a ponerse cuando finalmente dejaron la feria, el cielo pintado en tonos de naranja y púrpura. Mateo, exhausto y feliz, caminaba entre ellos, sosteniendo una mano de cada uno. Spider-Bear colgaba de su brazo libre. «Este fue el mejor día», anunció con un bostezo. «El mejor día de mi vida entera». Sebastián miró a Elena por encima de la cabeza de Mateo y vio su propio sentimiento reflejado en sus ojos. «Sí», pensó, «el mejor día, el comienzo de algo nuevo, algo real». «¿Te puedo llevar a casa?», preguntó Sebastián cuando llegaron al estacionamiento. «Me encantaría», respondió Elena, «pero solo si Mateo promete contarme más historias sobre Spider-Bear durante el camino». «Prometo, tengo millones de historias». Mateo estaba prácticamente rebotando de emoción a pesar de su cansancio. Durante el trayecto al apartamento de Elena en Palermo, Mateo efectivamente narró elaboradas aventuras de Spider-Bear, cada una más imaginativa que la anterior. Elena escuchaba desde el asiento del pasajero riendo y haciendo todas las preguntas correctas. Sebastián conducía, ocasionalmente mirándola de reojo, maravillándose de cómo esto había sucedido. Cómo en solo 2 semanas esta mujer se había vuelto tan importante. Cuando llegaron frente al edificio de Elena, ella se volvió hacia Mateo en el asiento trasero. «Gracias por invitarme hoy. Me divertí muchísimo». «¿Podemos hacerlo otra vez?», preguntó Mateo esperanzado. «Me encantaría hacer esto otra vez», Elena prometió. Luego miró a Sebastián. «¿Caminas conmigo hasta la puerta?».
Sebastián asintió saliendo del auto. Mateo inteligentemente permaneció en el asiento trasero con Spider-Bear, aparentemente fascinado por algo en su teléfono. En la entrada del edificio, bajo la suave luz de las lámparas de la calle, Elena y Sebastián se pararon uno frente al otro, ninguno de los dos queriendo que la noche terminara. Hoy fue. Comenzó Sebastián. Perfecto, completó Elena. Hoy fue perfecto. Quiero verte otra vez, y no como enfermera de mi hijo. Quiero llevarte a cenar, adecuadamente, una cita real. Elena sonrió, esa sonrisa tímida que él ya adoraba. Me encantaría eso. ¿El próximo viernes? ¿Puedo conseguir una niñera para Mateo? No. Elena puso su mano suavemente sobre su brazo. Tráelo. Me gusta estar con ambos. No tienes que. No quiero que sientas que Mateo es un obstáculo o algo que necesitas esconder. Él es parte de ti. Y me gusta esa parte. Sebastián sintió que algo en su pecho se derretía. Sin pensar, sin cuestionarse, se inclinó hacia adelante. Elena se puso de puntillas, encontrándolo a mitad de camino. El beso fue suave, tentativo, pero cargado de promesa. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo como tontos. Viernes entonces, susurró Elena. Viernes, confirmó Sebastián. La vio entrar al edificio, esperando hasta que desapareció dentro antes de regresar al auto. Mateo lo miró con una sonrisa conocedora. ¿La besaste? Mateo. Está bien, papi, me alegro. Ella te hace sonreír, y a mí también me gusta. Bostezó. Mami estaría feliz también, creo, de que encontraste a alguien bueno. Sebastián sintió un nudo en la garganta. ¿Tú crees? Sí, mami siempre quería que fueras feliz. Tú me lo dijiste, ¿recuerdas? Sebastián no confiaba en su voz, así que simplemente asintió y comenzó a conducir a casa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La relación entre Sebastián y Elena creció de manera natural y orgánica, como Elena le había explicado a Mateo, como una planta que necesita tiempo y cuidado. Tenían cenas juntos, a veces los tres, a veces solo ellos dos cuando Mateo se quedaba con la hermana de Sebastián. Iban al cine, al parque, pasaban domingos tranquilos en casa cocinando juntos. Elena nunca trató de reemplazar a María José en la vida de Mateo. En cambio, talló su propio espacio, un espacio único que era solo suyo. Le enseñó a Mateo a hornear galletas, sus recetas secretas que había heredado de su abuela. Lo llevaba a museos y le explicaba pacientemente sobre dinosaurios y el espacio y todo lo que el curioso niño quería saber. Y cuando Mateo tenía pesadillas, cosa que seguía sucediendo de vez en cuando, Elena sabía exactamente qué decir para calmarlo sin minimizar sus miedos. Sebastián la amaba por eso, por 1000 cosas pequeñas como esa, por la forma en que recordaba cómo le gustaba el café, por cómo nunca lo hacía sentir culpable por priorizar a Mateo, por las pequeñas notas que dejaba en su maletín cuando sabía que iba a tener un día difícil en el trabajo, por la forma en que lo miraba, como si fuera alguien especial, alguien digno de amor, incluso cuando él mismo no se sentía así. Y ella también había compartido su historia, sobre cómo había perdido a su padre cuando tenía 12 años a causa de cáncer, sobre cómo esa pérdida la había inspirado a convertirse en enfermera, a dedicar su vida a cuidar a otros, sobre relaciones pasadas que no habían funcionado porque los hombres en su vida no entendían por qué su trabajo era tan importante para ella, por qué no podía simplemente encontrar un trabajo normal con horas normales. Pero tú lo entiendes, pues le había dicho una noche, acurrucada contra él en el sofá después de que Mateo se durmiera. Entiendes la pasión por lo que haces. Entiendes la importancia de cuidar a las personas que amas, incluso cuando es difícil. Te entiendo a ti, había respondido Sebastián simplemente besando su frente. Y eso es lo que importa. La terapia de Mateo había ayudado inmensamente. El pequeño estaba más abierto ahora, compartiendo sus sentimientos en lugar de guardarlos dentro. Y su terapeuta había comentado en más de una ocasión sobre la diferencia positiva que la presencia de Elena había hecho en la vida del niño. Tiene un modelo a seguir femenino saludable nuevamente, había explicado la doctora. Alguien que lo trata con respeto y amabilidad constantes. Es exactamente lo que necesitaba después de lo que vivió. Un año después de ese día fatídico en el jardín, en la misma fecha exacta, Sebastián se despertó temprano. Se quedó mirando el techo por un momento, procesando todo lo que había cambiado en solo 12 meses. Luego miró a su lado, donde Elena dormía pacíficamente, su cabello esparcido sobre la almohada. Se había mudado hace 3 meses. Después de mucha discusión y deliberación, y asegurándose de que Mateo estaba completamente cómodo con el arreglo.
Sebastián se levantó silenciosamente y fue a verificar a Mateo. El niño dormía abrazando a Spider-Bear, una sonrisa en su rostro incluso en sueños. Las cicatrices en sus rodillas se habían desvanecido a líneas blancas apenas visibles, pero Mateo las mostraba con orgullo cuando alguien preguntaba, contando la historia de cómo sobrevivió su batalla y cómo la enfermera Elena lo había curado. En la cocina, Sebastián preparó café y se sentó junto a la ventana, observando el amanecer pintar el cielo de dorados y rosas. Un año atrás, su vida se había desmoronado. Había descubierto que la mujer con la que planeaba casarse era capaz de lastimar a su hijo. Había sentido que había fallado como padre, como protector. Pero de esas cenizas había surgido algo hermoso. Había encontrado a Elena, o tal vez Elena lo había encontrado a él. Había aprendido que el amor verdadero no era perfecto o fácil, pero era real. Era constante. Era despertarse cada día y elegir estar ahí, elegir cuidar, elegir crecer juntos. Buenos días. La voz somnolienta de Elena lo sacó de sus pensamientos. Ella entró a la cocina, envuelta en una de sus camisas, su cabello despeinado y hermosa de una manera que hacía que su corazón saltara. Buenos días, mi amor. Sebastián extendió su mano y ella la tomó, permitiéndole jalarla a su regazo. Ella acurrucó contra su pecho con un suspiro contento. ¿En qué piensas?, murmuró contra su cuello. En cuán diferente era todo hace exactamente un año. Elena se enderezó para mirarlo a los ojos. Ha sido un año, ¿verdad? Desde... Sí. Sebastián le acarició el rostro con ternura. Desde el peor y mejor día de mi vida. ¿El mejor? El día que conocí a la mujer de la que me enamoraría. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Eres un romántico sin remedio, Sebastián Morales. Solo contigo. La besó suavemente. Solo contigo. Papi, Elena. La voz somnolienta de Mateo llegó desde el pasillo. ¿Puedo tener panqueques para el desayuno? Ambos rieron y Elena se levantó del regazo de Sebastián para abrazar a Mateo cuando entró arrastrando los pies a la cocina. Por supuesto, campeón. Voy a hacer una montaña gigante de panqueques. ¿Con chispas de chocolate? Sí. Mateo saltó, luego se detuvo y miró seriamente a ambos. ¿Esto va a ser siempre así? ¿Los tres juntos? Sebastián y Elena intercambiaron una mirada. Habían hablado de esto, del futuro, de matrimonio, de hacer esto oficial y permanente. Pero habían esperado el momento correcto para incluir a Mateo en esas conversaciones. Mateo, comenzó Sebastián, arrodillándose para estar al nivel de su hijo. ¿Qué te parecería si Elena fuera parte de nuestra familia para siempre, de forma oficial? Los ojos de Mateo se ensancharon. ¿Cómo? ¿Te vas a casar con ella? Si ella dice que sí y si tú estás de acuerdo. Sebastián miró a Elena, quien tenía lágrimas deslizándose por sus mejillas y una mano sobre su boca. ¿Qué dices, campeón? ¿Te gustaría que Elena fuera oficialmente parte de nuestro equipo? Sí, Mateo prácticamente gritó, lanzándose a abrazar a ambos. Sí, sí, sí. Elena es la mejor. Por favor, di que sí, Elena. Elena se rió a través de sus lágrimas, abrazando a Mateo con fuerza antes de mirar a Sebastián con tanto amor en sus ojos que le quitó el aliento. Sí, dijo simplemente. 1000 veces sí. Sebastián la besó entonces, con Mateo aún abrazado entre ellos, riéndose y gritando sobre panqueques y bodas y cómo Spider-Bear necesitaba un traje especial para la ceremonia. Y mientras estaban allí, los tres juntos en la cocina bañada por la luz del amanecer, Sebastián supo con certeza absoluta que todo había valido la pena. El dolor, el miedo, la culpa. Todo había sido necesario para llegar a este momento, a esta familia que habían construido juntos desde las ruinas de la tragedia. Porque a veces las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas. A veces, el amor verdadero aparece en un momento de crisis, disfrazado de una enfermera de ojos amables, con un don para sanar no solo cuerpos, sino también corazones rotos. A veces, el final de algo doloroso es solo el comienzo de algo hermoso. Y mientras Sebastián miraba a Elena preparar panqueques con Mateo a su lado, ayudándola y riéndose, supo que su historia no era sobre el dolor que habían dejado atrás. Era sobre el amor que habían encontrado, el amor que continuarían construyendo cada día, un momento a la vez. Era sobre elegir la bondad sobre la perfección, la autenticidad sobre las apariencias, el amor real sobre todo lo demás. Mateo tenía razón. María José estaría feliz. Estaría feliz de que Sebastián hubiera encontrado el coraje para proteger a su hijo. Estaría feliz de que hubiera encontrado amor nuevamente. Amor real que hacía que sus ojos brillaran y su corazón cantara.
Estaría feliz de que Mateo tuviera a alguien como Elena en su vida, alguien que lo amaba no porque tuviera que hacerlo, sino porque simplemente no podía evitarlo. Y en ese pensamiento, Sebastián encontró paz. El pasado nunca se olvidaría, pero ya no definiría su presente. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de posibilidades, y lo enfrentarían juntos, él, Elena y Mateo. Una familia no por sangre o por papeles, sino por elección, por amor. Y al final, eso era lo único que realmente importaba.